griego tan clara lo que a esto respecta, porque eran 16.100 millones de dólares. Claro. Imagínense ustedes que estábamos hablando de 3 puntos de Producto Bruto. Claro. Era un superávit anual argentino, era para tomar un poco dimensión del monto que estábamos hablando. Y había riesgos adicionales. Es decir, había una sentencia por ese monto, pero además una jueza que había ordenado ya entregar el 51% de las acciones de YPF. Claro. Y no solo eso, había ordenado, o tal vez existía la posibilidad de que YPF vuelva a ser incluida como responsable, no solamente el Estado argentino. Es decir, que las chances de perder la participación accionaria del Estado argentino en YPF, incluso de que la empresa sea incluida, en un contexto internacional, por lo demás, en el que el precio del petróleo y todo lo vinculado a vaca muerta le asigna un valor todavía mayor. Claro. O sea que esta espada de Damocles era una espada muy grande, era una espada que estaba sobre el cuello de todos los argentinos, y créanme que liberarnos de esto, aunque sea de una manera parcial y no definitiva, quiero decir, es realmente un alivio muy grande. Ahora, no hay un dueño de esto. Esto es una política de Estado, porque es un juicio que tuvo 10 años y a través de él pasaron 3 administraciones del Estado. Y lo bueno y la gran noticia es que la estrategia que se fijó al principio fue respetada sucesivamente, salvo algunas pocas excepciones con algunos aspectos bien puntuales, fue respetada a lo largo del tiempo. Bien. Y terminó rindiendo frutos. Bien. Esto muestra que una política de Estado, ustedes saben, es algo secuencial y que se forma por repetición. Y es lo que nos falta tanto a los argentinos en tantas cuestiones. Bueno, en un asunto tan delicado como este, francamente es una alegría gigante, una alegría muy importante en medio de tanto aprieto y tanto, si se quiere, sufrimiento por el esfuerzo que están haciendo todos los argentinos. Agregar una penuria así o mantenerla era un drama y liberarla es una enorme alegría. Fíjense que un juicio de estas características entorpece por lo pronto cualquier emisión de deuda del Estado argentino. Fíjense, en los diarios de hoy ya se está hablando de la necesidad de mayor financiamiento, y ese financiamiento en general se busca o con bancos extranjeros o en el mercado de capitales del exterior. Claro. Y para eso uno no puede tener este juicio pendiente por la sencilla razón de que una sentencia de ese calibre en contra le permite a los acreedores embargar cualquier cuenta, entorpecer esa emisión, entorpecer los pagos que incluso se hagan luego de realizar una emisión de deuda. Sí. Y esto abarca no solamente al Estado argentino, abarca también a las empresas privadas que salgan a buscar capitales afuera, enfrentan una dificultad parecida. Lo mismo aplica al mismo YPF, que no deja de ser una de las empresas más importantes, si no es la empresa más importante del país en este momento, y con los precios del petróleo y los derivados en general en el presente. Así que sí, entorpece, y además, no solamente eso, tiene que ver con el prestigio del país en el exterior. Y el prestigio es el buen nombre, eso hace a la reputación, eso hace a la seriedad, como ustedes saben, viene de serie, de conducta repetida en el tiempo, y tener una sentencia adversa de este calibre, de esta magnitud, de estas características jurídicas por el origen que ha tenido este juicio, francamente no era algo saludable ni favorable para el país. Inicié mi participación como secretario legal y técnico del Ministerio de Hacienda, allá en el año 2000, fines del 2016. Sí. Y francamente, cuando ingresé al Ministerio de Hacienda, me encontré sorpresivamente con este juicio que estaba tirado en un cajón, abandonado en un cajón. Así que imagínense que había una contingencia para el país de esta magnitud, básicamente abandonada. Y cuando el equipo identificó este juicio que estaba allí en estado abandónico, lo primero que hicimos es tomar control, cambiar el estudio jurídico que se había designado en el exterior para que represente a Argentina. Era un estudio jurídico de Miami, representando un juicio en New York, así que imagínense como tener un juicio en Salta representado por un abogado de Tierra del Fuego. Claro. No solo estaba abandonado, sino manejado de manera negligente. Y esto nos llevó a ocuparnos directamente del caso, ponerlo como algo prioritario por lo que significaba, y luego ya como procurador del Tesoro trazar la estrategia que cuando uno inicia un juicio ocurre lo que se llama la traba de la litis. No quiero aburrir con cuestiones técnicas, pero es al inicio del juicio, sobre todo, cuando uno pone cuáles van a ser los puntos de asiento de su defensa. Sí. Y esos puntos de asiento no pueden ser modificados una vez que ya han sido establecidos. Es decir, cuando se traba la litis, eso queda fijo. La clave entonces al principio del juicio es que la estrategia esté bien direccionada y que se pongan las defensas que van a servir luego de puntales para ir manejando la defensa. Y esto es lo que ocurrió acá. Esa estrategia inicial se respetó sensiblemente en los puntos más importantes a lo largo del tiempo, y fíjense que la Cámara, cuando decide,
toma como referencia dos aspectos centrales de esa defensa. Una defensa de derecho privado y otra de derecho público. Ambas defensas fueron allí incluidas de la mano de dos juristas que fueron convocados como testigos por el Estado argentino en aquel momento, año 2018, el doctor Manóvil de un lado y el doctor Alfonso Santiago del otro, un constitucionalista y un especialista en derecho societario, que presentaron su informe y su perspectiva sobre estos dos temas y fueron literalmente tomadas en cuenta por la Cámara para decidir en favor de la Argentina. Así que fíjense el valor de fijar una estrategia en el inicio que marca las líneas y establece el marco de acción de la defensa, ¿no? No podemos, como dicen los jóvenes ahora, fingir demencia y mirar alegremente para adelante. Acá hubo un error grave que fue estatizar de manera por lo menos polémica. Y cuando digo polémica se llevó adelante de una manera jurídicamente discutible. ¿Por qué? Y porque, para empezar, se utilizó un dispositivo que se llama ocupación temporánea para valerse de YPF, ¿no? Claro. Ocupación temporánea es una figura de derecho administrativo que se usa en caso de conflicto bélico. Para ser más preciso, va un soldado por una calle y por una necesidad toma un auto a la fuerza, ¿no? Pero es por una emergencia. Esa figura tan excepcional, tan antigua y excepcional fue tomada por ese gobierno en aquel momento para ocupar YPF, y recordarán que varios gobernadores entrando cantaron la marcha peronista en el ascensor de YPF, algunos que incluso de nuestra provincia, lamentablemente, para no decir nombres, pero ya se imaginarán. Y eso estuvo mal, no solo mal, se expropió el 51% de las acciones y no el todo. Claro. Y eso genera un conflicto que es el que vivimos hasta hoy, ya que las cosas no se hicieron bien. Así que en esa parte, debo decir, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires no está en lo cierto, y de hecho el fallo en eso no le da la razón. Y en cuanto al resto, la verdad que sí, debo decir que tanto bajo la presidencia de Alberto Fernández, salvo una excepción puntual que hubo sí un giro, pero en el resto se mantuvo esta estrategia, y bajo el gobierno del presidente Milei lo mismo. Así que en eso sí hay que reconocer por lo menos esta actitud de mantener una política de Estado que terminó salvando a la Argentina respetando una estrategia primigenia. No puede